Yo les decía en su momento que cuando empezamos a crear aplicaciones más formales para empresas probablemente muchísimo más grandes, extensas, normalmente no debemos de pensar solamente en la parte del código que vamos a crear, no solamente sentarnos y empezar a codificar, sino que para todo esto debe de haber un análisis previo, debe de haber un análisis de los requerimientos, de la información que nosotros vayamos a generar para poder empezar a codificar información. Imagínense ustedes ahorita cualquier tipo de sistema. Bueno, supongo que ya están trabajando en el proceso de investigar con cuál empresa van a trabajar, cuál es la empresa que van a utilizar como ejemplo para poder, o como modelo para poder crear su propia aplicación. Imagínense en esa empresa, si ustedes van y le dicen lo que necesitan, y por darles un ejemplo, esta empresa le solicita un sistema para un control de inventarios, por ejemplo, solamente control de inventarios. Y ustedes empiezan a codificar el inventario como ustedes piensan que debería de funcionar. Nada más toman el nombre del requerimiento, el nombre del sistema, y se van a sentar a empezar a crear la base de datos, empiezan a crear la parte del código, las pantallas, el funcionamiento, y luego llegan a la empresa y le entregan la aplicación como ustedes creen que debería de funcionar. Lo que probablemente vaya a suceder es que la empresa no le guste el sistema. Probablemente cuando ustedes se lo entreguen es muy probable que el sistema no se adapte a las necesidades que el mismo tiene, porque no cumple con los requerimientos que originalmente el cliente se había planteado. Y es que aunque parecería que un sistema de inventario es bastante simple, o sea, básicamente solo son sumas y restas de datos de productos, o compramos o vendemos, eso es lo que corresponde en ese caso al sistema de inventarios. Aún así hay empresas que lo llevan a un punto un poco más complejo. Por ejemplo, por darles un ejemplo, hay empresas, por decir algo, las ferreterías, cuando compran un ejemplo, los tornillos, por darles un ejemplo, cuando compran los tornillos que normalmente nosotros adquirimos, esos tornillos ellos los compran, si no me equivoco, creo que utilizan una unidad de medida que se llama gruesas o algo parecido, y lo venden algunas veces por unidades. Entonces se compra en una unidad de medida y se vende en otra unidad de medida totalmente distinta. Entonces el sistema de inventarios interno debería de ser capaz de calcular la compra que nosotros hacemos en una unidad de medida y hacer la conversión a una unidad de medida diferente al momento de venderla. En un supermercado, por ejemplo, cuando se compra, en los lugares donde venden productos lácteos, cuando se compran la leche, por ejemplo, compran la crema, que es uno de los productos lácteos más consumidos. Cuando compran la crema, generalmente la compran en botella. Entonces ustedes van y compran cuartos de crema, que en ese caso corresponde nada más a la cuarta parte de la botella que ustedes originalmente habían comprado. Entonces el usuario o el proveedor les vende botellas y el usuario vende en partes diferentes. Entonces esas unidades de medida son las que nosotros tenemos que hacer procesos de conversión internamente dentro de la aplicación. Por eso es importante, antes de empezar a crear el sistema, hacer lo que se le conoce como un análisis de lo que se requiere y hacer un diseño previo de cómo más o menos va a funcionar el sistema para presentárselo al dueño de la aplicación. En ese sentido, vamos a hablar primero qué es un sistema de información. Lo vamos a definir cómo nosotros podríamos trabajar con ese concepto, el concepto de un sistema de información. Básicamente los sistemas en general, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Ese es el concepto de un sistema. Un sistema básicamente son un conjunto de elementos que se interrelacionan entre ellos, que trabajan entre ellos mismos, con el objetivo de poder lograr algo en común, ¿okay? Un objetivo en común. A eso se refiere el concepto. Entonces, cuando nosotros encontremos elementos de este tipo, básicamente los vamos a agrupar en lo que nosotros le llamamos sistemas. Sin embargo, los sistemas de información, que ya son elementos propiamente de la parte de informática, en ese caso es un conjunto de componentes también interrelacionados que trabajan juntos para recopilar información, para procesar, almacenar y distribuir, en ese caso, información para apoyar a la toma de decisiones, la coordinación, el control y el análisis
cálculos bastante simples o complejos al momento de estar trabajando con esa información. Algunas veces los cálculos pueden ser muy simples, como podrían tornarse bastante complejos dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Okay? Eso es un estudio que internamente nosotros tenemos que hacer dentro de la aplicación. Un ejemplo clásico de información procesada, cuando nosotros ingresamos notas en el sistema de la universidad, nosotros ingresamos cada una de las evaluaciones que ustedes han tenido durante todo el periodo, y el sistema internamente después se encarga de hacer procesos de evaluación. Por ejemplo, los decanatos pueden obtener a través de esa información que nosotros suministramos, pueden obtener quién es el que tuvo el promedio más alto, por ejemplo. Calcular, ¿ya saben cómo se calcula el CUM? Hay una fórmula de acuerdo a las unidades valorativas que tienen las materias para calcular el CUM, por ejemplo. Entre más unidades valorativas tiene la materia, mucho más se eleva o disminuye en ese caso el CUM con el cual ustedes están estudiando. Entonces hay una fórmula para poder hacer eso. Calcula el CUM de cada alumno, calcula, por ejemplo, cuántas personas han aprobado, cuántas personas han reprobado, etc. De ahí hay una cantidad de datos que podemos procesar solo con el simple hecho de haber ingresado notas, con el simple hecho de haber procesado la información que nosotros originalmente generamos. Luego, almacenar la información, lógicamente después de haber recopilado y procesado, debemos de guardarla en algún lugar, debemos de almacenarla en algún medio de almacenamiento, puede ser un disco duro, una unidad SD, una memoria de disco, almacenarlo en la nube, etcétera, etcétera. Hay diferentes medios a través de los cuales nosotros ahora podemos almacenar esos datos. Y distribuir la información a los diferentes departamentos. O sea, en el caso, por ejemplo, de las empresas que trabajan con sistemas de facturación, las cajeras se encargan de estar haciendo las facturas, de estar emitiendo la factura. Pero esas facturas que se emiten posteriormente, todos esos datos agrupados posteriormente se envían a los diferentes departamentos, al gerente de ventas, por ejemplo, para que el gerente de ventas tenga una información de cuánto fue lo facturado durante un cliente cíclico. Por ejemplo, puede enviarse al departamento de gestión de compras para que ese departamento pueda realizar las compras de productos o pedidos de productos que están prontos a finalizar o prontos a quedarse a cero en el inventario, entre otras cosas. Entonces se distribuye dinámicamente a los diferentes departamentos o personas que estén involucradas en el uso del sistema. Y además de eso, nos ayuda en este caso a la toma de decisiones. Básicamente para eso son creados los sistemas de información. Son creados con el objeto de que nosotros podamos en alguna medida tomar decisiones donde están involucrados, en este caso, los datos que nosotros hemos recopilado. Decisiones que tienen que ver con productos, con notas, en este caso, con toda la información que normalmente ustedes manejan dentro de la aplicación. Generalmente para eso se utilizan los sistemas de información. También sirve para la coordinación y el control y el análisis de una organización. Si una organización, les pregunto en mi caso, si una organización gasta más de lo que vende, ¿creen que es correcto? ¿Cuál es el objetivo de una organización? Obtener ganancias, lucrarse. O sea, para poderse lucrar necesita vender mucho más de lo que generalmente gasta. Entre los gastos están los salarios, la luz, el agua, el alquiler del local, etcétera, etcétera. Todos esos son gastos que generalmente se agregan como gastos fijos dentro del costo del producto que nosotros generamos. Pero la empresa, para poder suplir esos gastos, debe de vender muchísimo más. Ahora, ¿quién le puede dar esa información muchísimo más rápido? Se lo puede dar en ese caso un sistema de información. Un sistema de información le puede calcular automáticamente cuánta es la ganancia que ha obtenido en un periodo de tiempo determinado. Si suministra, por ejemplo, cuáles son los gastos generados, suministra cuáles son las ventas o introduce cuáles son las ventas, en base a eso puede calcular, en este caso también, costo. Entonces, en ese sentido, ayuda a tener un panorama un poquito más amplio de cuál es el estado en el cual se encuentra una organización cualquiera, una organización X. Por eso son importantes los sistemas de información.
porque en alguna medida van a contribuir a que los mandos medios o los mandos superiores dentro de una empresa puedan tomar decisiones serias, ¿okay? Puedan tomar decisiones sumamente complejas con respecto a la información con la cual están manipulando. En ese sentido, vamos a hablar de cuáles son los componentes claves. Como al principio, en la definición de un sistema de información, cuando hablábamos acá del sistema de información, decíamos que un sistema de información son un conjunto de elementos interrelacionados, un conjunto de componentes interrelacionados que nosotros utilizamos para recopilar información, para poder procesar información, para poder almacenar y distribuir datos. Ese es el concepto original. Pues hay que ver cuáles son esos componentes principales que forman parte del uso de un sistema de información. Entre ellos, el primer elemento son las personas. ¿Consideran ustedes que en un sistema de información las personas son lo más importante? ¿El usuario? ¿Debería ser el usuario más importante? Pues, información del usuario. Bueno, el usuario lo que hace es suministrar la información dentro de la empresa. Si el usuario no sabe utilizar de manera adecuada el sistema puede ser excelente, puede hacer maravillas el sistema, pero si el usuario no sabe utilizarlo, si el usuario lo utiliza mal, entonces el sistema no va a dar las cosas con él. De hecho, pasa a ser uno de los elementos más importantes las personas con las cuales estamos trabajando dentro de la organización. Ahora, en la parte de las personas, que es uno de los componentes principales, hablamos del componente humano, los usuarios son unos, son las personas que se encargan de utilizar el sistema. Esos son uno de los elementos principales, los usuarios. Pero no solamente existen como personas dentro de esos elementos esos usuarios, sino que también existen los administradores. ¿Okay? Creo que ustedes sí me dijeron que vieron una materia de administración de empresa y ahí vieron un poquito acerca del organigrama de la empresa. Ya vieron que normalmente las empresas están, por ejemplo, los mandos altos, donde está el presidente, el ejecutivo principal de la organización. Abajo de él normalmente se encuentra un gerente general, que es el encargado de toda una empresa completa. Abajo del gerente se encuentran los gerentes de cada una de las áreas, el gerente de ventas, el de producción, el de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, y abajo de esos elementos se encuentran, dependiendo del tamaño de la empresa, se pueden encontrar los subgerentes y otros nombres de personajes muy famosos o que son importantes dentro de la empresa. Entonces, los administradores también forman parte de los sistemas de información porque al final de cuentas son los que también toman decisiones sobre cómo nosotros utilizamos el sistema de información o toman decisiones sobre qué datos nosotros debemos de suministrarle a la aplicación con la cual estamos trabajando. También debemos de considerar que son claves en el proceso de desarrollo, porque en alguna medida cómo un sistema debería de funcionar tiene que ver mucho con la idea, con el pensamiento que tenga, con la forma en que la persona o el administrador vea el uso del sistema como tal. Entonces son importantes. De ahí están, por ejemplo, los desarrolladores, que lógicamente representan también un rol sumamente importante. Los desarrolladores, las personas que se encargan de hacer el proceso de creación de una aplicación, básicamente son los que se encargan de crear todo el código y que el sistema funcione de manera adecuada. Normalmente los desarrolladores, cualquiera podría pensar que
función que tienen dentro de un sistema los altos ejecutivos, pues son los que aprueban y pagan. Cuando estamos trabajando con las aplicaciones, ellos se encargan de aprobar que nosotros vayamos a crear una aplicación y al final de cuentas también son los que firmamos. Entonces son parte de todo el proceso de desarrollo con el cual nosotros estamos involucrados dentro de la empresa. Después de las personas, que son el elemento humano dentro de un sistema de información, noten que el sistema de información no es solamente el programa. Cuando hablamos del sistema de información, incluye todos estos elementos que estamos mencionando en ese momento. Incluye las personas, incluye los procesos de negocio, que son las reglas y pasos que la organización sigue. Por ejemplo, cada empresa tiene diversos procesos para realizar diversas actividades. Por ejemplo, para cuando alguien dentro de la empresa, un empleado cualquiera, necesita solicitar un permiso personal, porque pues, necesita faltar a la empresa ya tiene establecido un procedimiento que el permiso tiene que ser solicitado con tantos días de anticipación, debe de ser solicitado al jefe inmediato superior, por ejemplo. Ese sería en ese caso uno de los requerimientos, y el jefe inmediato superior es el que se encarga de poder otorgar o de negar el servicio personal que esa persona está solicitando. Entonces, en alguna medida ese procedimiento ya existe, esas reglas ya existen, son parte de las reglas del negocio, que nosotros también podemos automatizar dentro de la aplicación. Cuando ustedes, por ejemplo, aquí en la universidad solicitan algún trámite, ¿cuál es el procedimiento que deben de seguir? ¿Nunca han solicitado algún documento extra? Cuando tienen una solvencia de notas, van al registro académico a solicitarla, a llenar la solicitud. Creo que llenan una solicitud. Sí, algo así creo que está. La cuestión es de que tienen que pagar y llenar la solicitud, y de acuerdo a eso les emiten el documento que sería la constancia de registro de notas. Ese es un proceso ya interno dentro de la universidad. Pregunto, ¿eso se podría automatizar? Sí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que venir a veces a hacer cola para esperar a que una persona nos atienda y nosotros podamos llenar esos documentos? Podríamos, en ese caso, tener un procedimiento en el sistema de registro académico que tienen ustedes para solicitar cualquier tipo de documento. Y en el caso que esté aprobado o reprobado, que él mismo nos lo diga y nos lo emita. De todos modos, ahora ya es posible hacer firma digital en el país. Ya es posible que vaya sellado y firmado dentro de un PDF para que nosotros solamente lo firmamos si lo necesitamos. Eso podría ser en ese caso el proceso que sigue la empresa. Entonces, de esa manera hay diferentes elementos que debemos de considerar en el proceso de negocio. ¿Cómo funciona el modelo de negocio dentro de la empresa? ¿Cuáles son todas las reglas o cuáles son todos los procedimientos establecidos para poder ejecutar las diferentes actividades? Cuando compramos un producto, cómo hacemos para realizar pedidos de productos, por ejemplo, cuando el inventario está agotado, cuál es el procedimiento que debemos de seguir para solicitar un producto o solicitar un nuevo cargamento al proveedor. Pues eso lo vamos a hacer a través de un proceso ordenado que la empresa ya tiene establecido. Esos son procedimientos que, como les decía, también se pueden automatizar. Esos son parte de los elementos básicos que tenemos dentro del sistema de información. La otra es la parte del hardware. Ahí en el hardware incluimos computadoras, servidores y dispositivos. Las computadoras normales, cada usuario debería de tener una computadora a través de la cual pueda emitir algún tipo de transacción dentro del sistema. No sé si alguna vez escucharon hace años de unas terminales que se llamaban terminales tontas. Antes, por ejemplo, los cajeros no tenían una computadora completa, o sea, no tenían una computadora con elementos como disco duro propio, con elementos como memoria, digamos, sumamente alta, sino que eran computadoras básicas o eran terminales básicas que se conectaban a un servidor, y el servidor era el encargado de suministrar la aplicación. La aplicación que utilizaba estaba en el servidor central
y lo que hacían las terminales es conectarse a ese servidor y desde ahí, por ejemplo, emitir inventarios o sea, cualquier tipo. ¿Por qué existían esas terminales? Porque eran baratas. En aquel entonces era sumamente barato adquirir una terminal de ese tipo. Sin embargo, ahora ya no se utilizan esos elementos, no se utilizan computadoras. Si ustedes van a revisar las máquinas que tienen los supermercados, por ejemplo, donde ustedes van a realizar sus compras, esas máquinas normalmente tienen una computadora que donde ustedes ven la caja de donde sale, algunas veces esa misma es el CPU. Ustedes lo revisan, probablemente ahí se encuentra o está encima del CPU. Entonces, esos elementos son parte de los componentes que utilizamos en el sistema de información. Los servidores son importantes porque pues esos son máquinas especiales que podemos, que utilizamos normalmente 24 horas, 365 días al año. Pregunto, ¿se puede utilizar una máquina normal como servidor? Su computadora que ustedes tienen ahorita como una laptop, ¿la podríamos utilizar como servidor? Sí, pero maneja muchos datos, pero sí se necesita una máquina. Depende mucho de, aunque ahora las computadoras que compramos ya tienen capacidad de servidores. O sea, ya cuando una máquina tiene 32 GB de RAM, tiene discos duros de 2 teras o incluso de 1 tera, por ejemplo, tiene procesadores de última generación, se pueden considerar como máquinas con capacidad de servidores. Pero ¿cuál es la razón? Una de ellas es que una computadora de esa no está capacitada para pasar 24 horas encendida. ¿Okay? Para que una máquina pase encendida 24 horas necesita que esté en un ambiente fresco. Yo he visto empresas, nosotros hemos visitado empresas, no es mentira, que usan de hecho computadoras normales como servidores y las tienen en lugares aislados donde es sumamente caliente. O sea, está encerrado, dicen que por protegerlas de alguna forma, pero están encerrados y probablemente funcionen por un cierto periodo de tiempo. Después cuando fallan, dicen porque falló por muchas razones. Una de ellas es el calentamiento. El calentamiento daña las piezas y en alguna medida puede dañar, en ese caso, toda la información que tenemos dentro de esos servidores. Los servidores tienen características muy especiales, diseñados específicamente para trabajar en ambientes productivos y que puedan estar 24 horas y 365 días del año encendido, pero siempre considerando también considerando que estos servidores deben estar en un ambiente adecuado. Sí debe de estar en un lugar fresco, de alguna forma, ventilado, o sea, no lo vamos a dejar tapado por los lugares donde generalmente circula el aire, etc. Todo eso debemos de considerarlo. Así que es parte de las tecnologías que vamos a comprar cuando estamos trabajando con servidores. Pero tiene que ver también mucho con el tamaño de la empresa, porque si por ejemplo la empresa no trabaja 24 horas, trabaja en horario normal. El horario normal, aquí nosotros sabemos que es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde más o menos. Ese es el horario más común que tienen todas las empresas. Entonces, si tienen un horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde, significa que ese periodo es el que va a permanecer como si fuera la computadora, a no ser que la quieran dejar encendida siempre. Pero hay empresas que utilizan máquinas normales como servidores porque su flujo de datos no es muy grande, pero no es lo más recomendado. ¿Okay? Lo más recomendado es utilizar computadoras especializadas, aunque sea barata, pero con tecnología para servidores. ¿Okay? Los servidores tienen capacidades, por ejemplo, para poder sustituir discos duros en caliente. Ya han escuchado ese concepto. O sea, ustedes en caliente, sin apagar la computadora, pueden quitar un disco duro dañado y montar otro disco duro, y eso lo único que hace internamente es reconstruir la información y vuelve otra vez y el espacio está disponible. Son los famosos arreglos de disco. Yo creo que lo vieron en Linux. Hablaron un poquito acerca de los arreglos de disco, la capacidad que tienen para poder tener 3, 4, 5, 6 discos duros, y si uno se daña, pues solamente cambiamos el disco caliente, montamos el nuevo, y ya todo está trabajando con normalidad. Entonces, esas son capacidades que tienen los servidores. ¿Podemos hacer eso con las máquinas normales? Una laptop, podríamos cambiar a una laptop el disco duro sin apagarlo para comenzar a desarmar el envío. Y después de eso, pues los dos componentes son diferentes. Entonces, por eso es que las máquinas no
son parte de los dispositivos adicionales que vamos a utilizar para que un sistema funcione. ¿Okay? ¿Creen ustedes que implementar un sistema con código de barras sea difícil? ¿Tienen alguna idea de lo que podría ser el código de barras? El código QR es similar al código de barras, solo que tiene la característica que sí, les decía qué pasaría con los códigos de barra. Implementarlo no es complicado, porque al final de cuentas el código, la pistola de código de barra es simplemente un sustituto de teclado. O sea, cuando ustedes están trabajando con la aplicación, lo único que hacen es colocar el puntero del mouse en el lugar donde ustedes quieran que el código de barra se lea, lo escanean y es lo que hace es un puntero digital. Es básicamente un sustituto del teclado. Así es como funciona el código de barra. Lo mismo hace, por ejemplo, el código QR. El lector lo que haría sería nada más leer el código QR y digitarlo en el lugar donde nosotros tengamos posicionado el cursor. Lo que es complicado es la impresión y generación del código de barra. Eso sí es más complicado, porque en alguna medida lo que ustedes tienen que hacer es generar algoritmos para los diferentes tipos de código de barra que existen. Hay diferentes tipos de algoritmos con fuentes o tipos de letras específicas para poder incorporar. Esa es la diferencia. Pero de ahí por lo demás, el código de barra lea los códigos de barra ya generados, es como tener un sustituto de teclado, básicamente. Y ahí tenemos nuestra parte de los componentes. Tenemos la otra que sería, en este caso, el software. El software para nosotros básicamente son las aplicaciones que nosotros implementamos, incluyendo software adicional que vayamos a utilizar para poder hacer esta implementación. Eso sería otro de los componentes esenciales en el proceso de desarrollo, la implementación de un software adicional. Los datos, que son la información que gestiona, en este caso la aplicación, los datos también son sumamente importantes. Yo les he mencionado siempre que las empresas dependen mucho de sus datos. Los datos son el elemento esencial y muchas empresas pueden llegar a tener pérdidas millonarias si pierden cierta información vulnerable que nosotros podamos colocar dentro de la red. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la universidad, imagínense, perdiera todos sus datos? Y alguien vulnerara la base de datos de la universidad y borrara toda la información. ¿Qué pasaría con su carrera? No sabríamos qué notas ustedes sacaron en cada una de las materias, ni cuáles son los promedios que ustedes obtuvieron en cada una de las materias, ni cuántas son las materias que hemos aprobado o reprobado. Nosotros no tendríamos toda esa información adicional a la información básica. Entonces los datos son sumamente importantes para las empresas. Gestionarlos o administrarlos es importante para ellos. La otra son la parte de las redes. Si el sistema va a funcionar en una red, ya sea interna o global, las redes también son parte de los componentes que forman un sistema de información. Entre esas redes vamos a encontrar elementos como los cables, los routers, los switches, todos los elementos que ustedes ya saben que componen una red informática. ¿Okay? Eso normalmente se le conoce como la parte de las definiciones de las redes. ¿Cuáles son los diferentes tipos de sistemas de información que existen? Digamos que la clasificación que vamos a ver ahorita es una clasificación a estas alturas un tanto más generalizada, porque si bien es cierto, aquí están
digamos, englobado en la mayoría de sistemas que normalmente utilizamos en las diferentes empresas, pero existen hoy nuevos elementos agregados, como por ejemplo los sistemas de inteligencia artificial o sistemas automatizados, que ya son parte, digamos, de otra, probablemente de otra categoría. Pero entre los más comunes están los sistemas de procesamiento de transacciones, que esos básicamente se encargan de suministrar o alimentar las bases de datos. O sea, básicamente solo suministramos información. Un ejemplo de ello, los sistemas de los supermercados, que solamente se encargan de emitir facturas, cargar o descargar inventarios y hacer transacciones exageradamente grandes durante todo el día. Esos son sistemas transaccionales. Los bancos, por ejemplo, los cajeros, tienen un sistema de información que también generan enormes cantidades de transacciones. Lo que ustedes ven en los bancos es, por ejemplo, captura de información de cuánto quieren sacar de una cuenta, cuánto quieren abonar, cuánto quieren transferir. Todo ese montón de transacciones se generan a través de un sistema de información conocido como sistemas transaccionales. Son los más comunes y los que más se utilizan dentro de las empresas, porque básicamente son los que se encargan de captar la información con la cual nosotros estamos trabajando. Si más adelante les pregunto, en alguna parte les pregunto cuál es el sistema de información más común dentro de las empresas, ahí vamos a saber que el sistema más común son los sistemas de procesamiento de transacciones, porque son los que permiten recolectar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de información. Además de eso, existen los sistemas de información gerencial, que al final de cuentas, los sistemas de información gerencial son alimentados por los sistemas de procesamiento de transacciones. Quien realmente le da información a esos sistemas de información gerencial son los sistemas de transacciones, son los sistemas transaccionales. Ellos son los que suministran datos a las gerencias para poder, en ese caso, tomar decisiones. ¿Saben, por ejemplo, alguien podría decir cuáles son las actividades que puede tener un gerente? Un gerente de ventas, por ejemplo. Un gerente de ventas, en su actividad diaria, está dentro de tomar decisiones que tienen que ver justamente con la compra y venta de productos que normalmente trabajan dentro de la empresa. Entonces, esos son generalmente los gerentes de venta, y así están, por ejemplo, el gerente de producción, que tiene que tomar decisiones sobre la cantidad de productos que se generan, que se producen a diario dentro de una empresa, etc. Entonces, esos generalmente se les conocen como sistemas de información gerenciales, sistemas utilizados principalmente por las grandes empresas. A los gerentes no les gusta ver un listado de todas las facturas o todos los productos que se hayan emitido en el día o que se hayan vendido en el día. A los gerentes generalmente les gustan las pantallas donde hay tablas resumidas de datos que se han generado a través del sistema o gráficas. Si el sistema tiene gráficas bonitas y tiene tablas resumidas, para él es un sistema muy bonito, porque le va a ayudar a tomar decisiones súper rápido. Diferente sería tener un sistema donde él tiene que revisar un montón de facturas que probablemente a él no le interesan. Probablemente hay una sección interna dentro de la empresa que se encarga de revisar esos elementos, pero el gerente lo que hace es básicamente tomar decisiones en base a los datos que han sido generados dentro del sistema. Entonces, esos son los sistemas de información general que normalmente nosotros utilizamos. Ahí están los sistemas de soporte a decisiones. ¿Alguien sabe cómo funcionan los seguros? Cuando pagamos un seguro, parecería un negocio no tan bueno porque, por ejemplo, uno paga $3 por un seguro de vida, digamos, de $15,000 o $20,000. Alguien puede decir, yo estoy pagando $3 al año, perdón, $3 al mes durante un año, y si me llega a pasar algo, mi familia recibe $15,000. ¿Dónde está la ganancia? Porque al final de cuentas, $3 multiplicado por los 12 meses del año, la entidad recibiría $36. Si le toca pagar $10,000, imaginan esa gran diferencia. Pero realmente el negocio de los seguros se encuentra en la gente que no usa el seguro. O sea, si bien es
cierto, muchos pagan ese seguro, pero no muchos lo utilizan. Mucha gente lo paga por estar prevenidos, pero a veces desconocen ni cuáles son los beneficios. Por ejemplo, asegurar un carro. Si asegura un carro, el seguro le puede cubrir los daños de un choque, por ejemplo, o algún accidente de tránsito que tenga. Pero ¿qué pasa si nunca le pasa? Si nunca sucede, pues ese seguro nunca lo reclama. Entonces, por ende, ese dinero ya ganancia para las aseguradoras. Ahora bien, ¿cómo toman la decisión las aseguradoras para poderles otorgar un seguro de vida? ¿Creen ustedes de que el valor de un seguro de vida sería el mismo para una persona que en su día a día trabaja en una oficina 8 horas diarias a una persona que en su día digamos, o su trabajo tiene que ver con viajar de un lugar a otro, o dentro de sus pasatiempos está el escalar, por ejemplo, el manejar avión o cosas como esas? ¿Creen que el seguro de vida sería igual? No, porque el riesgo que tiene, en teoría, el riesgo que tiene una persona de trabajar 8 horas diarias en un modo sedentario es mucho menos a alguien que en su vida es un poco más acelerada. Entonces, hay sistemas de información dentro de esas aseguradoras que ustedes permiten alimentar ciertos datos sobre la persona y en base a eso se toman decisiones sobre la cantidad de dinero que le tienen que pagar el seguro. Nosotros en la empresa teníamos una persona que era la contadora general de la empresa, que bueno, ella era la contadora, pero era contadora externa. Ella tenía su propio despacho contable y por ende le llevaba la contabilidad a varias empresas. Así que digamos de que sus ingresos dependían de lo que las empresas le pagaban y le iba muy bien. Como le iba muy bien, pues tenía la costumbre de que cada cierto periodo de tiempo cambiaba de carro. Y los carros que compraba los compraba en agencia. Y una de las cosas interesantes es que cuando ustedes sacan un carro, por ejemplo, de agencia, y si va al crédito, generalmente les obliga a que lo aseguren. Es parte de los requisitos. Entonces a ella le tocaba siempre asegurar su carro. Pero curiosamente tenía un problema porque tenía mala suerte quizás con los carros que adquiría, porque siempre le sucedía algo. O tenía accidentes de tránsito, o le intentaban abrir el carro, o le robaban, cualquier cosa. Yo recuerdo una de las expresiones que le pasó una vez, dice que llegó a una de las empresas a la que le prestaba servicio y el lugar era, en aquel entonces, era un tanto peligroso, de los lugares que ustedes ya conocen. Entonces la empresa estaba ubicada en un lugar donde pues, gobernaban ciertos personajes que exigían a las personas que llegaban cierto dinero para dejar de pagar. Pues a ella ese día llevó su carro, el carro del año, dice que lo partió y curiosamente cuando salió, dice que nada más entró por unas cositas y no se tardó demasiado, pero cuando salió le encontró embarcado. Le habían robado las 4 llantas de una camioneta. Que ustedes saben que si es de agencia, tienen especiales, cada llanta no vale 5 centavos, sino que son sumamente caras. Bueno, lo encontró embarcado y pues ella lo único que hizo fue reportarlo y lógicamente el seguro le pagó las 4 llantas. Otra vez en la empresa donde estábamos, llegó a visitar a la empresa y en la empresa tenía una salida hacia las calles más transitadas, un poco peligroso. Entonces, esa vez iba saliendo y de mala suerte al momento de salir le pegó otro carro y le desarmó buena parte
hay sistemas internos dentro de las aseguradoras que le permiten a las personas tomar decisiones de ese tipo. Hacen un análisis de los asegurados de acuerdo a ciertos patrones y a través de esos ciertos patrones dan soporte a los usuarios para que esos puedan tomar decisiones específicas. Hay cuestionarios que tienen que preguntar o hay ciertos exámenes que tienen que, ciertos cuestionarios que tienen que llenar y en base a eso le puede decir qué tan riesgoso es la toma de un seguro con un usuario o no. Para eso sirven esas aplicaciones. Son muy útiles, principalmente como les decía, en las aseguradoras. Y ahí están los sistemas integrados de gestión, o los famosos ERP. De estos, creo que ya les he mencionado, no recuerdo si ya les he mencionado, un sistema que fue famoso, es un ERP. Ya voy a mencionar acerca de SAP. ¿Alguna vez han escuchado SAP? SAP es un sistema integrado de gestión que a nivel mundial es famoso porque es uno de los más grandes, es uno de los más famosos, digamos, fue creado por unos alemanes, si no me equivoco, y a nivel mundial las grandes empresas o las grandes corporaciones utilizan este sistema de gestión. Solo para que tengan una idea, una empresa aquí en Santa Ana, que radica aquí en Santa Ana, que es un poco grande, para poder instalar SAP y poder utilizar pagó $5 millones. Eso es lo que costó la implementación de ese sistema. No, con la implementación $5 millones. Eso es lo que le costó. Digamos, yo quiero implementar SAP, entonces el costo por implementar SAP era de $5 millones. Esos $5 millones incluía la capacitación del personal, la configuración del sistema, la instalación de los servidores. Quizás, bueno, hay que considerar que esa empresa no solamente tiene sucursales aquí en el país, sino que tiene también sucursales en el exterior. Se lo configuraron para que esas sucursales también se pudieran conectar directamente a la parte de los servidores. Así que consiguieron trabajo sumamente grande, pero valía $5 millones. Y el soporte para SAP, para que una persona llegue a una empresa que tenga SAP a darle soporte por alguna cosa que le haga falta, algún problema que tuvieron, algún error que se generó, cobra alrededor de $100 la hora o la fracción. Si se tardó la persona en llegar y corregir el problema en 5 minutos, le pagan $100. ¿Okay? Este es básicamente el caso que tiene esta organización, así que por algo es una de las más grandes y la más famosa. Aquí, por ejemplo, de las más grandes, Holcim utiliza SAP. Holcim no le debe costado $5 millones. Probablemente Holcim ya debe costado muchísimo más porque es una empresa todavía más grande que la que les menciono. Pero para que tengan una idea de lo que vale este sistema integrado, este sistema ERP, SAP. Así que existen otras alternativas en el mercado, existen otro tipo de sistemas ERP. Ahora la pregunta es, ¿qué es un ERP? Hace años, las empresas lo que hacían era que tenían, para cada uno de los departamentos, tenían un sistema. Digamos que contabilidad tenía su propio sistema, recursos humanos tenía su propio sistema, facturación tenía su propio sistema, la bodega, por ejemplo, tenía un sistema específico, cada uno de esos sistemas por separado. Y cuando, por ejemplo, contabilidad requería hacer las partidas contables de la facturación diaria, por ejemplo, tenía que solicitar los datos al sistema de facturación, se imprimieran o se mandaran en un archivo de Excel para que el otro sistema los pudiera procesar, para que el otro sistema pudiera hacer las partidas contables. Entonces, era un lío porque compartir datos entre uno y otro se tenía que mandar en diferentes formatos. ¿Qué es lo que hace el sistema ERP? Lo que hace el sistema ERP como SAP es que integra
se emite la partida contable de manera automática. Ya no lo tenemos que hacer nosotros de manera manual, sino que de manera automática la factura es emitida, la partida diaria. Si, por ejemplo, se emite una planilla de pagos, automáticamente también carga las diferentes cuentas correspondientes a la planilla de pagos. Y eso es mucho más fácil. Ya cuando el contador viene a revisar, ya tiene todas las partidas contables hechas en SAP o en proyecto de ERP, y lo único que hace es revisar, chequear, imprimir y a realizar ajustes en la parte contable. Digamos que el trabajo contable lo hace muchísimo más fácil. Esas son las ventajas de un sistema ERP. Más adelante ustedes van a aprender a utilizar un ERP. Aquí en la carrera hay una materia que se llama Sistema de Información Empresarial. Ahí van a aprender a utilizar un ERP, desde instalarlo hasta poder hacer uso de él y dar, digamos, capacitación a los usuarios sobre cómo implementar un ERP. Pero básicamente eso se refiere a la integración de todos los componentes en un solo sistema. Y están también los sistemas de gestión de relaciones con el cliente, los CRM. Los CRM son sistemas que me permiten llevar un control de uno de los elementos que mantienen viva una empresa, los clientes. ¿Okay? Entonces, a los clientes podemos, por ejemplo, registrarle todas las posibles problemas que se hayan presentado sobre un pedido. Podemos tener información de cuántos pedidos ha hecho en un periodo determinado. Podemos, por ejemplo, llevar un control de qué productos a ese cliente le gusta más realizar pedido, cuáles son los productos preferidos que ese cliente solicita a la empresa, entre otras cosas. Así que los CRM lo que hacen es justamente eso, llevan un control de todos los elementos necesarios para atraer clientes y para que los clientes permanezcan dentro de la empresa. Nosotros teníamos una empresa que yo trabajé, que era una fábrica, teníamos un CRM y a uno de las empresas que era mi jefe le gustaba un reporte, le encantaba ver un reporte dentro de la aplicación. Había un reporte que generaba el CRM que le permitía, por ejemplo, sacar un listado de todos los clientes que le habían comprado en la temporada anterior, la temporada pasada donde ellos fabricaron, y en esta temporada no. Se sacaba el listado y decía, todos esos clientes no me han comprado esta temporada. Ahí trabajaban por temporada, trabajaban en la temporada de verano y la temporada de invierno. Entonces, como no le habían comprado la temporada, entonces decía, a esos clientes les voy a empezar a llamar. Pues empezaba a contactar y decía, ¿cuál es el problema? Tuvo algún problema con el pedido del año pasado, lo atendimos mal, etcétera, etcétera. Y le daban seguimiento de tal manera que probablemente el cliente tal vez ni se había dado cuenta que existía otra temporada, o no había tenido el tiempo para ver el producto que estábamos ofreciendo y terminaba comprando. Entonces, para eso sirven estos sistemas, los CRM, para gestionar tanto clientes nuevos como para gestionar clientes ya existentes, para hacer que los clientes ya existentes tenerlos controlados dentro de la empresa. ¿Han oído hablar de los correos masivos de publicidad? ¿Llegan correos masivos a ustedes? Sí, de publicidad. De todos lados. De Temo, por ejemplo, si se inscribieron en Temo, va a llegar correo electrónico o en las redes sociales incluso publicidad, donde les dice, esta semana tenemos el 20% de descuento, o haz la compra de tantos productos y canjeo vale por no sé cuánto dinero. Esos son campañas de publicidad que generan esas empresas, que pueden ser administrados por estos sistemas de relación con el cliente. Así que cuando una empresa le diga, mire, yo quiero llevar el control de todos mis clientes y tenerlos en alguna medida, tener herramientas que me permitan verificar qué es lo que cómo se comportan mis clientes dentro de la empresa, ustedes tienen que recomendar un CRM. CRM es el adecuado para un departamento de venta. ¿Cuál es la importancia de los sistemas de información? ¿Por qué son vitales los sistemas de información en las empresas? Entonces, esa pregunta nosotros no la podemos hacer. Primero, los sistemas de información son vitales porque hacen a las empresas más eficaces.
Ustedes van con la carretilla y la persona, la cajera, en lugar de hacerlo en el sistema, decidió hacer la factura a mano. Solo para comprar. Y si ustedes son de los que llegan al Super Selectos o comprar una soda, que van a ir a hacer la cola, se van a gastar un montón de tiempo solo por pagar ese producto. Entonces, mejor regreso. Entonces, eso es lo que hacen los sistemas de información, hacer más eficientes a las empresas. Lógicamente, imagínense con el sistema de información, todavía hay supermercados donde hacen colas grandes, y ahora si no tuviera el sistema de información, las colas serían exageradamente grandes. Entonces, por eso es que los sistemas hacen que las empresas aceleren el proceso de trabajo de los usuarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la universidad no tuviera un sistema de notas? Si ahí nosotros, bueno, antes que existiera el sistema automatizado, a nosotros nos entregaban, se le llamaba un colector, que era unas paginitas verdes, donde aparecían todas las actividades que nosotros podíamos agregar o podíamos reportar dentro del sistema. Y lo que hacíamos nosotros es que a mano llenábamos esos cuadros. Ahí colocábamos las notas de ustedes. Y luego las llegábamos a entregar al registro académico. Y luego había una persona en el registro académico que se encargaba de estar digitando todas esas notas. Hace años obtener las boletas de notas no era tan rápido como lo hacemos ahora, sino que había un montón de gente ahí que estaba encargada de estar digitando notas. Ahora el sistema es mucho más práctico, porque nosotros, cada uno que tiene menos materias, se encarga de alimentar los datos de sus materias en el sistema y él automáticamente puede, al final del día, realizar los cálculos y emitir las boletas. Por eso es que ustedes obtienen las boletas muchísimo más rápido, porque el método de captura de datos es más eficiente. Así que, porque son vitales los sistemas de información, son vitales porque las empresas son más eficientes, ¿okay? Las hacemos más eficientes. De alguna forma hacemos que los procesos sean mucho más rápidos dentro de la empresa. También por la competitividad. ¿Con quién compite la universidad? Aquí. ¿Cuál? La vamos a mencionar. La nacional. ¿Compite con la nacional? Todos los que entregan nacional tienen por acá. Además de la nacional, la UNASA, la IPROES, ¿y cuál es la universidad? Sí. Sacan zona de salud, pero no sacan licenciatura. La UNASA es otra, la UMAR también es otra, la Gaviria creo que la que está, no sé si es cierto. Ya no existe, solo existe en El Salvador, así que bueno, ya no hay competencia. Pero ¿qué hace, por ejemplo, cada una de las universidades para mejorar sus servicios? Mejorar la competitividad. Una de las cosas, digamos, una de las elementos que ofrece la universidad a los alumnos es el uso de tecnologías para la parte de las aulas, y entre esas está la plataforma de Moodle. La plataforma de Moodle es una plataforma orientada a la educación, es un sistema de información, pero que está orientado a la educación. A través de la plataforma ustedes están informados sobre los contenidos de las clases que ustedes llevan dentro de la universidad. Incluso desde ahí se pueden hacer exámenes y un montón de cosas que se pueden registrar con esa misma plataforma. Entonces, de alguna manera, la universidad ofrece como un plus adicional ese tipo de información. ¿Ya han utilizado el sistema de la biblioteca? ¿Sí van a la biblioteca? Por el aire acondicionado. Sí. Pero digamos que en la biblioteca existe un sistema de información
plataformas, estaríamos criticando y diciendo, mire, la Universidad X tiene estos servicios que nosotros no tenemos. Hace años, por ejemplo, cuando la Universidad Nacional hizo públicas las notas, que los alumnos pudieran ver sus notas en línea y la UNICAN no tenía, esa era una de las principales críticas. Decían, ¿por qué la Universidad Nacional, siendo la nacional, tiene ya notas en línea y la Universidad Católica no? Y empezaban a criticar ese proceso. Entonces vino la Universidad Católica y trató de implementar ese servicio. Parte de la competitividad. También son vitales para la toma de decisiones. ¿Ok? Son vitales para la toma de decisiones. Los sistemas nos dan datos, nos proporcionan datos que nos sirven a nosotros, a los mandos medios o a las empresas grandes, tomar decisiones vitales. Entonces, por eso son importantes también los sistemas de información. Y el otro proceso es la automatización. La automatización de los procesos. Eso es parte de lo que las empresas también deben de considerar. El proceso de automatización. Los sistemas de información son utilizados principalmente para automatizar algunos procesos. Por ejemplo, la emisión de las boletas de notas que antes se hacía con papel, en la universidad se imprimía y se le daba a cada alumno. Ahora, por el contrario, se hace en dispositivo. Se lo ven desde su dispositivo móvil o desde una computadora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ese proceso es automatizado. Ya no es manual, ya no hay que ir a la facultad a solicitar ese tipo de información. La matrícula también es automatizada. Ustedes se matricularon con la metodología vieja, que uno tenía que ir a hacer colas ahí a los edificios y tenía que llevar una hoja de inscripción y ahí le decían qué materias podía llevar y ahí mismo uno ya llevaba un horario hecho porque ya estaban publicados los horarios en los diplomatos. Si era antes. O sea, antes uno venía a matricular y había grandes colas esperando a que aprobaran los horarios que uno tenía. Hoy es automatizado, el proceso es automático. Ustedes desde la aplicación hacen las inscripciones y ya no necesitan venir directamente a la universidad para hacer eso. Los pagos tampoco necesitan ir a un banco. Si tienen tarjeta de crédito o débito, creo que pueden pagar con tarjeta. Pueden pagar con tarjeta de crédito o débito en la universidad. Antes no se podía hacer eso. Antes uno tenía que ir al banco o venir aquí a la universidad a hacer el pago. Ahora lo pueden hacer con cualquier tarjeta, incluso estando en el extranjero. Entonces, esos beneficios son las razones por las cuales los sistemas de información se convierten en sistemas vitales o datos importantes para las empresas principalmente. Ahora, ¿qué es el análisis de sistema? Ya vimos y discutimos sobre qué son los sistemas de información, qué tan importantes son y para qué sirven. Pero adicional a eso tenemos que hablar también qué es el análisis de sistemas. Este es, digamos, una de las fases más importantes donde nosotros desarrollamos aplicaciones, porque es la fase donde nosotros tenemos que empaparnos o donde nosotros tenemos que adquirir todo el conocimiento sobre el tipo de información que vamos a procesar dentro de la organización. ¿Aprendieron a hacer eso ustedes? ¿Estos diagramas? ¿Se les hace conocidos? ¿Los diagramas de flujo? Esos diagramas de flujo, bueno, se supone que uno cuando se crean aplicaciones tiene que hacer primero esos diagramas de flujo para que pueda entender un poco cuál es la metodología que va a tener la aplicación y posteriormente implementarla. Pero veamos, ¿qué es el análisis de sistemas? Es la fase de un proyecto de desarrollo donde se investiga, ¿okay? Donde se entiende y documentan las necesidades del negocio y los requisitos del nuevo sistema de información. Hay digamos una idea principal de la parte de los programadores, de los analistas, que los analistas al final de cuentas se convierten en investigadores, porque tienen que ir a la empresa y entender los procesos como tal. Que, digamos, los que trabajan aquí dentro de la empresa, dentro de la universidad, que se encargan de hacer el sistema de
flexible. Aquí, si no me equivoco, podemos agregar, si no me equivoco, son 5 actividades máximas. Yo puedo dividir el 100% de la incluyendo el parcial, puedo dividir, serían 6, y puedo dividir todo el contenido del ciclo en 6 actividades. El 100% dividirlo en 6 actividades. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen los sistemas del sistema de acá. Pero las personas que se encargaron de hacer ese sistema tuvieron que investigar, entender y básicamente documentar cómo es que ese sistema funciona dentro de la universidad. Nosotros fuimos, hace años desarrollamos un sistema para un colegio donde ese colegio tenía 5 actividades obligatorias que hacían por periodo. Ya les habían puesto los porcentajes. La primera actividad, por ejemplo, el 10%, la segunda un 15% y así sucesivamente. El sistema lo hacía de tal manera que la persona tenía que alimentar las notas y al final el sistema debería de calcular la boleta de notas con el promedio final para cada alumno. Pero ellas eran fijas. Los porcentajes eran fijos para todos los grados, desde el primer grado hasta el bachillerato. Todos tenían las mismas actividades y tenían los mismos porcentajes. Era diferente como lo manejan aquí en la universidad. Entonces, por eso les decía que uno tiene que ir y realizar un estudio o una investigación de cómo funcionan todos esos elementos. Y esa es la fase de análisis. Es la fase donde nosotros investigamos y entendemos y documentamos las necesidades del negocio. No es solamente sentarse y empezar a crear código, sino que hay que entender y empaparse sobre lo que el sistema debe de hacer. Ustedes que van a trabajar en la empresa, esa va a ser una de sus actividades. Cuando ya tengan la empresa, lo primero que van a hacer es realizar un análisis previo, un estudio de lo que la empresa necesita antes de empezar a trabajar con ella. ¿Okay? ¿Cuál es el enfoque del análisis del sistema? Comprender qué problemas resolver y qué necesita el usuario. Decíamos que uno de los elementos más importantes en un sistema de información es el usuario. Entonces debemos de entender qué es lo que el usuario quiere automatizar. Debemos de entender qué es lo que el usuario quiere que el sistema realice. Entonces, para eso es esa parte del enfoque, comprender el problema y resolver en base a las necesidades que el usuario mismo pueda tener. Y existe un rol que es el rol del analista de sistemas. Yo les dije la vez pasada que este rol era uno de los mejores pagados. No crean que ser programador es lo que mejor paga. El que mejor paga es el analista de sistemas, porque es el que hace todo el proceso de estudio de la aplicación. Al final de cuentas, el desarrollador lo único que hace es crear el código, que alguien podría decir, pero es la parte más compleja. Probablemente, pero el análisis previo lo tuvo que haber hecho un analista de sistemas. Entonces, generalmente son los que mejor ganan. Este es el rol clave, actúa como un puente entre el negocio y la tecnología. O sea, el analista de sistema va a ser el encargado de recomendar cuáles van a ser los elementos que le van a ayudar a la empresa a poder resolver el problema que tiene planteado. Ahí le vamos a decir nosotros, mire, usted necesita un servidor, usted necesita, o servicios en la nube, necesita comprar un hosting, necesita una aplicación creada en Java, o en Python, o en Node.js, o en JavaScript en este caso, necesita una aplicación con un diseño muy específico, etcétera, etcétera. Entonces, le vamos a recomendar nosotros las diferentes tecnologías para poder resolver el problema que tiene en ese caso esa empresa. El analista de sistemas es el que debe de entender el negocio, pero también es el de cómo la tecnología puede ayudar. O sea, ustedes deben de tener una visión clara de cómo los elementos o cómo un sistema de información le puede ayudar a una empresa a resolver los problemas. De eso se trata en este caso. Ese es el rol del analista de sistemas, que debe de entender de alguna forma, debe de entender bien cómo las diferentes tecnologías que él conoce le pueden ayudar a la empresa a resolver el problema. Entonces debe ser experto en la parte tecnológica. Nosotros teníamos, no éramos nosotros, sino que visitamos una vez una empresa donde existía el rol
de un analista de sistemas que era administrador de empresas. O sea, su carrera era administrador de empresas. ¿Creen que el administrador de empresas podría actuar como analista de sistemas? No es que menospreciemos la carrera. No estamos diciendo eso. No significa que los administradores de empresas sean malos, sino que ¿cuál es el objetivo de la administración de empresas? ¿Para qué trabajan los administradores de empresas? ¿Qué áreas pueden cubrir los administradores de empresas? Gerencias, gerente general, gerente de diferentes áreas, depende mucho de su especialidad, pero básicamente de eso se trata. Ellos se tratan básicamente de la parte administrativa, pero el analista de sistemas debe conocer de tecnologías, y esa empresa nosotros fuimos, la persona con la que estuvimos hablando, que era el analista de sistemas, pues apenas sabía usar Office, apenas podía usar Word, Excel, PowerPoint, pero de ahí no sabía ni de lenguaje de programación, no sabía de bases de datos, ni siquiera de conexiones de red, ni nada por el estilo. Dígame cómo podía esta persona recomendar tecnologías que pudieran resolver problemas sin desconocer de ellas. Entonces, por eso el analista de sistemas debe ser experto en ese sentido. Y el analista de sistemas, después de haber pasado la fase de desarrollador, pasa a ser un solucionador de problemas. O sea, una persona que no necesariamente tiene que codificar, pero sí en su cabeza debe de entender cómo funcionan las aplicaciones y tratar de transmitir esos datos al desarrollador para que él se pueda ejecutar la aplicación. ¿Cuáles son en este caso los objetivos del análisis del sistema? El primer objetivo es identificar y definir el problema. O sea, él es el que se encarga de decir cuál es la necesidad o el dolor que el sistema va a resolver. Para las empresas, los problemas que tienen en cuanto a tecnologías son el dolor. O sea, a ellos, imagínense lo que les mencionaba, que estar emitiendo facturas a mano es un dolor, porque nos hace lento. Tal vez en una empresa donde no hay demasiado flujo de clientes, donde solamente lleguen un par de clientes cada hora, probablemente funcione. Emitir facturas a mano no sea ningún problema. Pero en empresas donde ya son más grandes, donde el flujo de clientes es muchísimo más grande, entonces emitir facturas a mano, eso para ellos pasaría a ser un dolor, porque tendrían demasiado retraso. Y de hecho en el país, ya eso ya no debería de funcionar. Se dan cuenta ahora en el país que las empresas están obligadas a emitir facturas electrónicas, por lo tanto están obligados a adquirir sistemas. ¿Okay? Si alguna vez a ustedes les toca poner un negocio, van a tener que considerar en el negocio la compra de una computadora, porque para emitir facturas ya no pueden mandar de frente a hacer la factura, sino que ahora hay que emitirlas a través de un sistema de facturación digital que permita emitir facturas electrónicas. Entonces, en ese sentido, cambia ese proceso de dolor. La otra parte, por ejemplo, algo que no hemos hablado, lo de recursos humanos. ¿Qué pasaría si un cliente está emitiendo, pongámoslo más simple, planillas, pero en Excel? Alguien puede decir, pero Excel está utilizando un sistema y debería de ser práctico hacerlo en Excel, pero significa de que todos los meses él debería de estar alimentando cuántos días trabajó, cuántas horas trabajó, cuántos permisos tuvo, si emitió horas, si le emitieron horas extras, cuántas horas extras tuvo, etcétera, etcétera. Saben que la universidad también, en el caso de nosotros, tiene un sistema automático de cálculo de horas de trabajo. Nosotros ya se han dado cuenta que nos toca firmar, nos toca marcar en los relojes digitales que tenemos acá. Hoy ya no son con la huella digital, sino que ahora son con el rostro. Entonces nosotros marcamos con el rostro la hora de entrada y la hora de salida. Y en base a eso ya hay un sistema interno que se encarga de calcular cuántas horas nosotros hemos trabajado. Y en base a eso se calcula, digamos, el pago que se debe emitir. Hace años, yo estoy hablando
digamos, para la empresa, para la secretaria, llegar al final del mes era el mes de más estrés porque estaba acumulando por tener que generar tanto trabajo. Entonces, en ese caso, el analista de sistemas debe de ser capaz de identificar ese dolor para decidir si el sistema al final de cuentas va a poderlo resolver. Determinar los requisitos del usuario. Este es el elemento importante que deben de tomar en cuenta. Y es importante porque a partir de ahí nosotros vamos a cotizar los sistemas, dependiendo de los requisitos que el usuario tenga sobre el uso del sistema. Dice que ¿qué necesita el usuario que haga el sistema? Funcionalidades, rendimiento, seguridad, todos esos componentes que forman parte de la elaboración de un sistema son los que debemos de considerar. Si yo les dijera ahorita cuánto cobrarían por el sistema que hicieron el ciclo pasado, ¿qué me dirían? ¿Cuánto cobrarían? Pónganle empresa. O no le pondría gratis, lo de sí. Tal vez así lo usen. Pónganle precio, porque la idea es que aunque es un sistema básico, pero de alguna forma es un sistema que después, cuando ya se ha implementado, pues hay que seguir agregando nuevas funcionalidades, pero hacen las cosas básicas. Imagínense que alguien quiere llevar el registro de algo, ya hace las cosas básicas de la información. ¿Cuánto le puedo pagar? ¿Cuánto me pueden pagar por él? Mensualmente un solo pago. Un solo pago. Sí, normalmente se debe hacer un solo pago, así como cotizan los sistemas. Unos $500. Fíjense que los sistemas se cotizan de acuerdo a los requerimientos y funcionalidades que tenga el sistema. Porque ustedes lo que van a hacer es que de acuerdo a lo que el cliente les solicite, así van a calcular más o menos cuánto es el tiempo que les va a llevar el poder implementar el sistema. También en base a eso van a determinar qué tipo de recursos son los que van a utilizar o van a ser necesarios para implementar ese sistema. Imagínense que sea una aplicación móvil, por decirles algo, y esa aplicación móvil requiere la implementación de un sistema que me permita leer código QR, por mencionarlo. Entonces ustedes deben de comprar impresoras especiales que me permitan imprimir los códigos QR, deben de tener teléfonos disponibles para poder hacer las pruebas correspondientes. Todos esos son gastos que son parte de los requerimientos mismos del sistema y ustedes deben incorporar en el momento de la cotización. Entonces, por eso es importante que determinemos al inicio los requisitos del usuario. Y por otra parte, determinar en un principio qué es lo que el cliente quiere, también me ayuda a darle un punto final. Si yo no dejo claro los requerimientos del sistema desde el principio, el cliente va a hacer con nosotros lo que quiera. Porque él le va a seguir agregando funcionalidades al sistema sin que nosotros las hayamos aprobado previamente o hayamos dicho que sí, porque no definimos en un principio todas las funcionalidades. Entonces es importante poner en claro desde el principio y saber qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que el cliente debe de hacer para la parte del sistema, para que al final nosotros le entreguemos el sistema de acuerdo a sus requerimientos. Nosotros le decimos, aquí está el sistema y hace lo que usted planteó en la parte de requisitos. Entonces esa es una tarea interesante que debemos de considerar. Y ya vamos a ver diferentes formas de obtener los requisitos. La otra es los estudios de viabilidad. ¿Es posible construirlo? En este caso, por ejemplo, dentro de los estudios de viabilidad, tenemos los estudios de viabilidad técnica. Si la empresa cuenta con el equipo tecnológico para poder implementar el sistema. Imagínense que queremos hacer un sistema de inventarios con lector de código de barras y la empresa no tiene un lector de código de barras. Entonces, no es viable, ¿okay? A no ser que el sistema lo adquiera la empresa, pero si no lo tiene, técnicamente no es viable. Si nosotros requerimos un servidor específico con ciertas características y la empresa no lo tiene, tampoco es viable. O sea, técnicamente no tiene los requerimientos necesarios para poder ser implementado. Entonces, esas son la parte de la habilidad técnica. La habilidad económica, si digamos no tiene la pistola de código de barra y económicamente tampoco tiene dinero para comprarla,
si la empresa tiene el personal capacitado para poder operar un sistema. Ya han visto que hay personas, algunas veces, que les cuesta utilizar la computadora. ¿Sí? Tienen ustedes familiares que no les gusta la computadora. Bueno, no les gustan los equipos electrónicos en general. ¿Okay? Que les cuesta a veces incluso utilizar hasta un celular. Si la persona que nosotros vamos a capacitar para poder utilizar el sistema no tiene conocimientos incluso de Windows, por ejemplo, pues va a ser difícil decirle, mire, haga clic en el botón inicio o denle doble clic en el acceso directo, porque no va a entender, ni siquiera va a saber qué es un directo. Hay gente que hasta hacer ese proceso de presionar doble clic le cuesta. Hacen doble clic pero mueven el mouse. Entonces en ese proceso de mover el mouse, el doble clic deja de tener efecto. Entonces es importante considerar en ese caso que la persona con la cual se vaya a hacer el proceso de utilización del sistema tenga las capacidades técnicas necesarias a nivel operativo para poder utilizarlo. Lo mismo a nivel legal, hay que considerar las leyes legales dentro de la aplicación del sistema, leyes que tengan que ver con algún problema que nosotros queremos resolver, debemos de considerar esa parte legal. Por ejemplo, ahora la facturación electrónica es una ley, entonces debemos de considerar todo lo que dice la ley para poder implementar el sistema y ser viable. Y por último, el cronograma es una viabilidad de cronograma para saber si el tiempo que nosotros nos vamos a tardar en desarrollar el sistema es suficiente para lo que el cliente necesita. Porque hay clientes que ya no tienen tiempo para desarrollar la aplicación y no lo quieren ya. Entonces, para evitar ese problema, nosotros debemos de realizar un estudio de habilidad de cronograma. Y por último, documentar los hallazgos. Ahí vamos a empezar a revisar o vamos a empezar a documentar cada una de las cosas que encontramos que tenían que ver con la parte del desarrollo del sistema. Vamos a crear artefactos que servirán de base para el diseño de la aplicación. Entonces, vamos a crear documentación que me permita garantizar que todo lo que nosotros encontramos en el análisis sea lo que realmente el cliente necesita. Y esa parte sí la vamos a tener que realizar siempre, la parte de la documentación. Documentar qué información es la que vamos a procesar dentro del desarrollo de la aplicación. ¿Preguntas? Bien, con eso ya más o menos hablamos acerca de qué es el análisis del sistema y que en ese caso se requiere tiempo para poder desarrollarlo. ¿Okay? Debemos de considerar esa parte. En la otra clase vamos a seguir hablando siempre del análisis del sistema, pero de cómo podemos hacer para recopilar en ese caso algunos datos.